Buenos días. Vamos a probar de nuevo porque están calibrando el sonido. Buenos días para todos. ¿Durmieron bien? ¿No había mucho frío? Sí, mucho frío. Me alegra verles esta mañana aquí para estudiar la palabra del Señor. Quiero también saludar a aquellas personas que están viendo este programa por internet. Posiblemente algunos no sepan que se ha estado transmitiendo las presentaciones por streaming a través del internet. Y queremos darle la bienvenida a todas las personas que están viendo a través del internet en diferentes partes del mundo. Tenemos personas de varios países que están presenciando la programación que se está presentando acá. Hay una doctrina de la Iglesia Adventista que algunos adventistas están cuestionando hoy en día. Es un problema creciente en muchas partes del mundo. Me refiero a la doctrina de la Trinidad. Muchas personas en diferentes sitios están enseñando muy parecido a la forma en que enseñan los testigos de Jehová. Enseñan que el único que es eterno Dios es el Padre. Que Jesús hace mucho tiempo fue creado por el Padre y que el Espíritu Santo no es una persona, que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios. Eso es lo que están enseñando algunos en diferentes partes. Pero quiero decirles que yo creo firmemente que tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía enseñan claramente la doctrina de la deidad o la doctrina de la Trinidad. Quiero comenzar leyendo una cita que encontramos en el libro El Evangelismo, página 446, a donde Elena White está hablando de la deidad, está hablando de las personas que componen la deidad. Para ella no había duda de que hay tres personas, tres individuos. Quiero leer esa cita, se encuentra en Evangelismo, página 446. Dice ella: hay tres personas vivientes en el trío celestial. Si no entendieron tres, entienden trío. Dice, hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Tres veces lo enfatiza. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son bautizados los que reciben a Cristo. Claramente Elena White creía en la existencia de tres personas en la deidad. Yo creo que una de las razones por las cuales es difícil para muchas personas creer que el Espíritu Santo es una persona es por las metáforas o por los símbolos que se usan para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, al Espíritu Santo se le llama lluvia. Al Espíritu Santo se le llama aceite. Al Espíritu Santo se le compara con viento y se le presenta como fuego. Y por los símbolos que se usan del Espíritu Santo, muchas personas piensan que el Espíritu Santo es como una sustancia o como una esencia que nos es infusa, que Dios derrama dentro de nosotros. Por eso es difícil para nosotros concebir del Espíritu Santo como una persona, por los símbolos que se usan para describir al Espíritu Santo.
Pero el Espíritu Santo no es lluvia, ni es aceite, ni es viento, ni es fuego. Estos se usan para comparar ciertas obras del Espíritu Santo. Así como la lluvia hace que las cosas crezcan, de la misma manera el Espíritu Santo hace que nuestra vida espiritual crezca. Así como el aceite en la lámpara da luz, el Espíritu Santo en nuestra vida ilumina al mundo. Así como los efectos del viento se ven, pero no se puede ver el viento, vemos los efectos de la obra del Espíritu Santo, pero no podemos ver al Espíritu Santo. Así como el fuego purifica, el Espíritu Santo purifica al ser humano del pecado. Es decir, que el Espíritu Santo no es estas cosas. El Espíritu Santo se compara con estas cosas. Así que tenemos que creer que el Espíritu Santo es una persona, como Dios el Padre es persona y como el Señor Jesucristo es persona. Ahora, con esto en mente, quiero empezar leyendo un pasaje que encontramos en el Salmo 8 y los versículos 3 hasta el versículo 8. Salmo 8 y el versículo 3 al 8. Aquí está hablando de la creación de Adán y el plan de Dios para Adán. Y dice allí en el Salmo 8 y el versículo 3 lo siguiente: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Ahora habla de la creación. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Quiénes usan coronas? ¿Quiénes usan coronas? ¿Los qué? Los reyes. Es decir, Adán fue creado para ser rey. Así que dice, lo coronaste de gloria y de honra. Ahora, todo rey tiene también un territorio sobre el cual gobierna ese rey. ¿Cuál era el territorio sobre el cual Dios colocó a Adán a gobernar? Dice nuevamente, le hiciste señorear, significa gobernar, sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Cuando la Biblia dice aves de los cielos, bestias del campo y peces del mar, significa todo lo relacionado con el planeta Tierra, cielo, tierra y mar. Es decir, Adán fue creado para ser rey y su territorio de dominio era todo el planeta Tierra. Y era el plan de Dios que Adán fuese el rey para siempre de este planeta. Pero la Biblia nos dice que Adán escogió obedecer a Satanás. En Romanos el capítulo 6 y el versículo 16 encontramos un principio muy importante. Romanos 6 y el versículo 16. Quiero que busquen ese versículo porque nos da un principio muy importante que sucedió con Adán cuando Adán escuchó la voz del tentador. Dice allí el apóstol San Pablo en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Es decir, nosotros somos siervos o esclavos del que escogemos obedecer. Cuando Adán escogió obedecer a Satanás, Adán se convirtió en siervo de un nuevo rey. Y ese nuevo rey no solamente tomó el trono, sino que también tomó el territorio que había pertenecido a Adán. Satanás le robó la posición y le robó el territorio a Adán. Y ahora Satanás llegó a ser el rey y este llegó a ser su planeta.
Elena White explica esto de una forma muy interesante en Patriarcas y Profetas, página 53. Patriarcas y Profetas, página 53. Dice ella lo siguiente: al ser creado, Adán recibió el señorío sobre la tierra. Señorío significa que era gobernante o era rey. Sigue diciendo, pero al ceder a la tentación, cayó bajo el poder de Satanás. Y luego cita un versículo de la Biblia, cita segunda de Pedro 2:19, donde dice, y el que es de alguno vencido, es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Es decir, el que me vence a mí, yo llego a ser siervo del que me venció. Sigue diciendo, cuando el hombre llegó a ser cautivo de Satanás, el dominio, que significa el gobierno o el reinado, el dominio que antes ejercía Adán, pasó a manos de su conquistador. Ya Adán no tenía dominio, Satanás tenía dominio. Sigue diciendo, de esta manera, Satanás llegó a ser el Dios de este mundo. Él había usurpado el dominio. Usurpado significa que le había robado a Adán el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. Pero Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solo redimiría al hombre, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo. Pero para Jesús quitarle el trono y el territorio a Satanás, Jesús tenía que hacer dos cosas. Como hemos estudiado, en primer lugar, Jesús tenía que venir a vivir una vida perfecta, tenía que pelear con Satanás y vencerlo en cada paso. Jesús no podía pecar ni una sola vez porque Él estaba viviendo la vida que Dios espera que nosotros vivamos. Y luego, al final de su vida, Jesús tenía que tomar todos los pecados sobre sí mismo y tenía que pagar por todos esos pecados por todos los seres humanos. Si Jesús vivía por todos una vida perfecta y si Jesús cargaba los pecados de todos y moría, entonces Jesús iba a recuperar por todos lo que se había perdido. Pero Jesús tenía que vivir una vida perfecta y tenía que morir por el pecado. Noten lo que dice en Lucas 4 y el versículo 5 al 7. Lucas 4 y el versículo 5 al 7. Aquí van a ver que Satanás decía que él era el rey de este mundo y le ofreció los reinos de este mundo al Señor Jesús. Aquí Satanás lleva a Jesús al monte de la tentación. Y fíjense lo que dice en Lucas 4 y el versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Satanás lleva a Jesús y le muestra todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad. Yo te doy el dominio, yo te doy el reinado y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregado y a quien quiero lo doy. ¿Quién le entregó el dominio a Satanás? Adán. Y Satanás dice, el dominio es mío y yo le doy el dominio, yo le doy la posición de rey a quien yo quiero dárselo. Y luego le dice, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Es decir, Satanás reclamaba la posición de rey y su territorio era el planeta Tierra. Jesús tenía que venir a vivir en lugar de todos una vida perfecta y cargar los pecados de todos para poder vencer a Satanás y recuperar el trono y recuperar el territorio. Ahora vamos a Juan, el capítulo 12 y el versículo 31 al 33, a donde el Señor Jesucristo describe cómo cuando Cristo murió en la cruz, Satanás perdió el trono y perdió el territorio. Juan 12 y el versículo 31 al 33.
Esto es solamente 2 días antes de morir Jesús, muy cerca al tiempo de su muerte. Y fíjense lo que Jesús dice aquí en Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el gobernante de este mundo será echado fuera. Fíjense, ¿qué está diciendo Jesús? El que gobierna este mundo va a ser echado fuera. Ahora, ¿qué evento iba a echarlo fuera? Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Qué evento iba a echar fuera a Satanás como el gobernante de este mundo? La muerte de Cristo en la cruz. Cuando Jesús dijo, consumado es, o cuando dijo, se terminó, lo que Jesús estaba diciendo era, ya viví la vida perfecta que la ley exige, y ahora estoy muriendo por el pecado, he recuperado el trono y he recuperado el territorio que perdió Adán. Ahora yo soy el segundo Adán, ahora yo soy el rey de este planeta. Elena White, en El deseado de todas las gentes, página 706, tiene algo muy interesante que decir en cuanto a la victoria de Jesús. Dice, Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer. Y con su último aliento exclamó, consumado es. Ahora escuchen bien, la batalla había sido ganada. Noten que no dice que la batalla se iba a ganar, dice la batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como vencedor, plantó su estandarte, esa es una bandera, plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! En la victoria del Salvador, todo el cielo triunfó. Satanás fue, ahora escuchen bien, Satanás fue derrotado y sabía que había perdido su reino. ¿Qué sabía Satanás cuando Cristo dijo, consumado es? Sabía no que iba a perderlo, dice que había perdido su reino. Jesús había tomado la posición de rey y ahora el territorio le pertenecía a él porque Jesús había recuperado lo que había perdido el primer Adán. Ahora, con esto en mente, podemos entender lo que pasó en el día del Pentecostés. Hemos estado estudiando aquí los eventos que tienen que ver con el día del Pentecostés, y esta noche vamos a estudiar otro ángulo del asunto del Pentecostés, pero necesitamos entender qué fue lo que sucedió en el día del Pentecostés. El Señor Jesucristo vivió su vida perfecta, el Señor Jesucristo murió por el pecado, lo hizo por todos los seres humanos, y lo que pasó en el día del Pentecostés está muy estrechamente relacionado con eso. Vayan conmigo a Hechos, el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 1 al 4. Hechos 2, 1 al 4. Ahora vamos a hablar de la relación entre la victoria de Cristo en la cruz y lo que pasó en el día del Pentecostés. Hechos 2 y el versículo 1 al 4. Dice allí, en un pasaje que todos conocemos bien, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Lo primero que quiero que noten en el Pentecostés fue que vino un ¿qué? Un recio viento que soplaba. Y luego dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Dos cosas, viento y ¿qué más? Fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron, escuchen ahora bien, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
¿quién le dio a los apóstoles el don de lenguas? ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Así que hay tres cosas aquí que quiero que tengamos claro. En el Pentecostés hubo un recio viento, hubo lenguas como de fuego, y el Espíritu Santo impartió el don de lenguas. Pero saben que el Pentecostés no fue la primera vez que se dio el don de lenguas. El don de lenguas se dio por primera vez en la Torre de Babel. Claro, con un propósito distinto. En Babel, el propósito del don de lenguas era dividir y esparcir. En Hechos, el capítulo 2, el propósito era unir. Sin embargo, Dios dio el don de lenguas en Babel y también lo dio en el Pentecostés. Ahora, quiero leer en Génesis 11 en cuanto a el don de lenguas que se dio en Babel. Génesis 11, y vamos a empezar leyendo en el versículo 6. Génesis 11, 6. Esta mañana vamos a estudiar el poder que Dios tiene para ayudarnos a nosotros a testificar a favor de Cristo Jesús. La mayoría de las personas no entienden qué poder está disponible para cumplir la obra del Señor Jesucristo. Dice allí en Génesis 11, 6, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así, escuchen, así los esparció Jehová. ¿Quién los esparció? Jehová los esparció. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí Jehová los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Quién fue el que confundió las lenguas? ¿Quién fue? Jehová. ¿Y quién fue el que los esparció? Jehová. Claramente dice que fue Jehová el que dio el don de lenguas y el que esparció a la gente en la Torre de Babel. Pero ahora quiero leerles una cita muy interesante del espíritu de profecía. Elena White entendía algo muy especial que la mayor parte del mundo cristiano no comprende, y es el papel de los ángeles en la forma como Dios administra el universo. En el libro Historia de la Redención, página 75, ¿ustedes tienen ese libro, Historia de la Redención? Me imagino que debe estar también en portugués. Historia de la Redención, página 75, escuchen esto. Está hablando de lo que pasó en la Torre de Babel. Dice: la torre alcanzaba ya una gran altura, cuando el Señor envió 2 ángeles para que los confundieran en su trabajo. ¿Qué hizo el Señor? ¿Mandó qué? 2 ángeles. Sigue diciendo: se había encargado a ciertos hombres que recibieran indicaciones de los que trabajaban en lo alto y que pedían materiales para su trabajo, de manera que el primero se comunicaba con el segundo y este con el tercero, hasta que el pedido llegaba a los que estaban abajo. A medida, ahora viene la parte clave, a medida que el mensaje pasaba de uno a otro en su descenso, los ángeles confundieron sus lenguas. Y cuando el pedido llegó a los obreros que estaban abajo, se proveyó material que no se había pedido. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Quiénes confundieron las lenguas? Dice ella: los ángeles confundieron sus lenguas. ¿Acaso no dice en Génesis 11 que fue Jehová el que confundió sus lenguas? ¿Será que Jehová obra en esta tierra a través de los ángeles, y que a través de los ángeles se impartió el don de lenguas en la Torre de Babel? Y me pregunto, ¿será que los ángeles tenían alguna función en el día del Pentecostés cuando se dio el don de lenguas?
Vamos a examinar más cuidadosamente esto. Vayan conmigo al Salmo 104, el Salmo 104, y vamos a leer los versículos 1 al 4, y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Salmo 104 y el versículo 1 hasta el versículo 4. Hay algo muy interesante en este pasaje. Dice: alaba, alma mía, al Señor. Señor mi Dios, tú eres grandioso. Te has revestido de gloria y majestad. Te cubres de luz como con un manto. Extiendes los cielos como un velo. Afirmas sobre las aguas tus altos aposentos y haces de las nubes tus ¿qué? Haces de las nubes tus carros. Y luego, ¿qué es lo que dice este pasaje? Salmo 104, están conmigo ahí, Salmo 104 y el versículo 1 al 4. Luego, ¿qué dice? Nuevamente el versículo 3, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. ¿Qué representan las nubes en la Escritura? ¿Ustedes saben qué representan las nubes? ¿Qué simbolizan las nubes? Representan los ángeles. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo en el versículo 4. El que hace a sus ángeles, escuchen bien, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, el que hace a sus ángeles vientos y sus ministros, ¿qué cosa? Y sus ministros, fuego flameante. Ahora, ¿quiénes son esos ministros? ¿Quiénes son esos mensajeros que se mencionan aquí en el Salmo 104 y el versículo 3 y 4? No cabe duda que son ¿quiénes? No cabe duda que son los ángeles. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Vayan conmigo al libro de Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 7. Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 7, identifica claramente a estos seres que se describen como vientos y como lenguas de fuego. Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 7 dice: y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles vientos. Algunas versiones dicen espíritus. Pero saben que esa traducción espíritus no es la mejor traducción. En el hebreo la palabra ruach, que se traduce espíritu, es la misma palabra que se traduce viento o se traduce espíritu. Es la misma palabra. En el Nuevo Testamento la palabra pneuma es la misma palabra que se traduce viento o espíritu. Se puede traducir de las dos maneras. Por ejemplo, cuando Jesús habló con Nicodemo y le habló en cuanto al viento, dice: el Espíritu Santo obra como el viento, se ven los efectos, pero no se ve el Espíritu Santo. La palabra que se usa para espíritu allí o para viento es la palabra pneuma, la misma palabra que se traduce espíritu. Por eso leí de la Nueva Versión Internacional, porque la Nueva Versión Internacional lo capta. Ahora, fíjense lo que dice Hebreos 1 y el versículo 7. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles vientos y a sus ministros, ¿qué cosa? Y a sus ministros llamas de fuego. Ahora, qué interesante esto. Saben que el espíritu de profecía en varias citas dice que lo que sucedió en el día del Pentecostés fue que Dios envió a los ángeles a ayudar a los apóstoles en la predicación del Evangelio. Esta noche les voy a leer algunas citas muy interesantes, varias de ellas, como 4 o 5 citas de la hermana White, donde ella dice que en el día del Pentecostés los ángeles vinieron a ayudar a los discípulos en la proclamación del mensaje, en la proclamación del Evangelio.
Ahora yo pregunto, ¿cuáles fueron los fenómenos que se vieron en el día del Pentecostés? ¿Hubo vientos, sí o no? Claro. ¿Hubo lenguas de fuego? Claro que sí, hubo lenguas de fuego también. ¿Hubo también el don de lenguas? ¿Y quién, según el espíritu de profecía, impartió el don de lenguas en la Torre de Babel? Fue Dios. ¿A través de qué? A través de los ángeles. ¿Saben ustedes que Dios tiene una cadena de mando? ¿Entienden eso? Una cadena de mando. Dios maneja el universo con una organización militar, podríamos decir. Tiene diferentes rangos. En Apocalipsis el capítulo 1 nos dice cuál es el orden con que Dios hace funcionar el universo. ¿Quién dio el libro de Apocalipsis? El Padre se lo dio ¿a quién? Antes del ángel se lo dio a Jesús. El testimonio de Jesucristo que Dios le dio. El Padre le dio el mensaje a Jesús. ¿Jesús se lo dio a quién? No, se lo dio al Espíritu Santo. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Padre se lo dio a Jesús. Jesús se lo dio al Espíritu. El Espíritu se lo dio ¿a quién? Al ángel, exactamente. Y luego el ángel se lo dio ¿a quién? El ángel se lo dio a Juan. Y entonces Juan lo escribió en un libro y se lo mandó a la iglesia para que la iglesia lo proclamara al mundo. Es decir, Dios tiene un orden con el cual Él funciona. Dios tiene un orden. Dios le da el mensaje a Jesús, Jesús se lo da al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se lo da al ángel, el ángel se lo da a Juan para que Juan entonces proclame el mensaje al mundo. Es decir, Dios tiene una cadena de mando. En el día del Pentecostés, lo que sucedió fue que el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, soltó a toda la hueste angélica sobre este planeta para ayudar a los discípulos en la proclamación del Evangelio. Quiero leerles algunas citas muy interesantes del Espíritu de Profecía. Tal vez sería bueno ahora leerles esas citas del Espíritu de Profecía sobre lo que pasó en el día del Pentecostés. En el libro devocional Mi Vida Hoy, página 58, dice ella en cuanto a lo que pasó en el día del Pentecostés: cuando se viva la verdad en su sencillez en todo lugar, entonces Dios obrará por medio de los ángeles, así como obró en el día del Pentecostés. ¿Captaron eso? Otra vez. Cuando se viva la verdad en su sencillez en todo lugar, entonces Dios obrará por medio de los ángeles, así como obró en el día del Pentecostés. ¿Quiénes obraron en el día del Pentecostés? Dios por medio ¿de qué? De sus ángeles. Sigue diciendo, los corazones serán transformados tan decididamente que se verá una manifestación de la influencia de la verdad genuina que se representa como el descenso del Espíritu Santo. Aquí está otra cita, Mensajes Selectos, tomo 2, página 65. Mensajes Selectos, tomo 2, página 65. Escuchen con cuidado esta cita. Cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros y obren mediante los instrumentos humanos, entonces habrá conversiones firmes y sustanciales, en forma parecida a las conversiones que ocurrieron después del día del Pentecostés. Quiero leerlo de nuevo. El diablo no le gusta lo que estamos hablando, así que va a causar toda clase de problemas, pero no se distraigan que él está derrotado. Dice, cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros y obren mediante los instrumentos humanos. ¿Quiénes vienen a obrar entre nosotros? Los ángeles. Cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros y obren mediante los instrumentos humanos,
Entonces habrá conversiones firmes y sustanciales en forma parecida a las conversiones que ocurrieron después del día del Pentecostés. Otra cita más. Esto se encuentra en una fuente en varios libros que se publicaron hace algunos años, se llaman Manuscript Releases. Lo busqué en español, no está en español, yo lo traduje. Tomo 10, página 112, dice Elena White: todo el cielo estaba interesado en su salvación. Y los ángeles de Dios, escuchen bien, y los ángeles de Dios están esperando hacer por usted lo que hicieron por los discípulos en el día del Pentecostés. ¿Qué están esperando los ángeles? Los ángeles están esperando hacer por nosotros lo que hicieron por los discípulos en el día del Pentecostés. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en el día del Pentecostés? A veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo sencillamente era como un viento o como una sustancia que se derramó como un líquido dentro de los discípulos. Pero en realidad el Espíritu de Profecía y la Biblia nos indican que el Espíritu Santo, un ser personal, usa a los ángeles para cumplir sus propósitos. Es ahora el comandante de los ángeles. La hermana White dice que el Espíritu Santo es el representante del comandante de los ángeles. Ahora, ¿quién es el comandante de los ángeles? El comandante es Jesús, pero el Espíritu Santo es el representante del comandante, porque Jesús tomó sobre sí la naturaleza humana. Y por eso se necesitaba que el Espíritu Santo fuera el representante para hacer una obra mundial, una obra global. Y a través de la hueste angélica es que el Espíritu Santo, en el centro de comando y control, desempeña la obra de Dios en esta tierra. Ahora yo pregunto, ¿hablan los adventistas del derramamiento final del Espíritu Santo sobre la tierra? ¿Creemos que se va a derramar la lluvia tardía? ¿Qué es el derramamiento de la lluvia tardía? A veces pensamos que es como si Dios nos va a meter por dentro una fuerza eléctrica, o tal vez nos va a derramar un líquido por dentro. Es muy difícil concebir del Espíritu Santo como un ser personal cuando nos imaginamos las cosas de esa manera. Tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía enfatizan que el Espíritu Santo a través de los ángeles influye y toma posesión de la mente por nuestro consentimiento y a través de nosotros hace la obra. Voy a leerles 2 citas más del Espíritu de Profecía, pero esto ahora tiene que ver con el derramamiento final del Espíritu Santo. En el libro devocional Maranata, página 210, Elena White explica esto. Escuchen con mucho cuidado. Antes que sea completamente terminada la obra y finalice el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. ¿Qué va a suceder antes de que se complete plenamente la obra? ¿Qué es lo que va a pasar? Dice, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Ángeles del cielo estarán en nuestro medio. ¿Escucharon lo que dijo? Vamos a recibir ¿qué cosa? El derramamiento del Espíritu de Dios. Y luego, ¿qué explica? Dice, ángeles de Dios estarán en nuestro medio. Otra cita muy interesante que se encuentra en la Review and Herald, la revista adventista del 20 de enero de 1891, comparando el Pentecostés con lo que sucede ahora, dice ella, miles se convirtieron después del derramamiento del Espíritu Santo. Ahora escuchen, miles se convirtieron después del derramamiento del Espíritu Santo. Ángeles poderosos de Dios, ataviados con la gloria celestial, vinieron a ayudar a la iglesia y echaron atrás las huestes de Satanás. Qué interesante. Posiblemente este concepto sea completamente nuevo para muchos de ustedes. Yo llevo 25 años estudiando este tema.
Porque me preguntaba, en cuanto al Espíritu Santo, se usan estas comparaciones, lluvia, fuego, aceite, y es derramado, y usamos este lenguaje metafórico, pero ¿cómo es que el Espíritu Santo cumple su obra? No estoy tratando de explicar quién es el Espíritu Santo, cuál es la naturaleza del Espíritu Santo, sino la forma en que el Espíritu Santo obra. Dice ella, miles se convirtieron después del derramamiento del Espíritu Santo. Ángeles poderosos de Dios, ataviados con la gloria celestial, vinieron a ayudar a la iglesia y echaron atrás a las huestes de Satanás. La obra del Espíritu Santo no se limita a los días apostólicos. No está confinada a ninguna iglesia, sea grande o pequeña. Su campo de ministerio es el mundo. Ahora escuchen. Pero los instrumentos por medio de los cuales obra el Espíritu Santo son los miembros de su cuerpo, aquellos que creen en su nombre. Es por medio de estos portadores de luz que el Evangelio ha de ser llevado a todas las naciones de la tierra. ¿Quiénes son los instrumentos del Espíritu Santo por medio de la obra de los ángeles? Los seres humanos. ¿Saben a dónde se rompe la cadena de mando? Cuando llega a nosotros. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué los ángeles pudieron ayudar a los apóstoles en el día del Pentecostés? Porque ellos estaban vaciados de yo. Porque para ellos lo único que era importante era ir y proclamar el Evangelio, el mensaje de lo que Jesús había hecho. Todo lo demás era secundario. Dinero, trabajo, pasatiempos, todo lo demás era secundario. Tenían una sola pasión y era entregarse en las manos de Cristo, del Espíritu Santo, para la proclamación del Evangelio. Por eso los ángeles pudieron ayudarlos en la obra de la evangelización. ¿Usted recuerda la experiencia del llamado de Isaías? Cuando el profeta Isaías captó esa visión de un Dios santo, se siente indigno y dice: estoy deshecho, porque siendo un hombre pecador, viviendo entre pecadores, mis ojos han visto al Rey en su gloria. Cuando confesó que era un pecador, vino un ángel con un carbón encendido y tocó sus labios y recibió la purificación y el perdón por sus pecados. Ahora Isaías escucha una conversación entre dos personajes en el cielo. Y un personaje le dice al otro, probablemente son Dios hablando tal vez con el Padre, con el Hijo, o podría ser Dios con los ángeles. Dice: bueno, ¿y ahora quién vamos a enviar nosotros para que Israel también conozca lo que vio Isaías? Y se oye la respuesta de un personaje que dice: heme aquí, envíalo a él. Dice: heme aquí, ¿qué? Envíame a mí. El problema es que nosotros decimos: heme aquí, envíalo a él. La cadena de mando se rompe cuando llega a nosotros. El Padre obra a través del Hijo, el Hijo ahora, como es un ser humano, obra a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo obra a través de los ángeles, y los ángeles están esperando ayudarnos en la proclamación del Evangelio, coordinados por la obra del Espíritu Santo. Pero nosotros no estamos dispuestos de cooperar. Ahora quiero compartir con ustedes, antes de terminar, 2 o 3 cosas más. ¿Saben ustedes cómo es que Jesús desempeñaba sus milagros? No hemos entendido, yo creo, como adventistas, plenamente la importancia de los ángeles en la proclamación del Evangelio. En el Deseado de todas las gentes, página 117, en el Deseado de todas las gentes, página 117, Elena White explica cómo es que se realizaron los milagros de Jesús. Fue el poder de Dios, pero escuchen cómo es que Dios manifestó su poder. Dice ella: los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Ahora viene la parte clave. Los milagros de Cristo a favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. ¿Cómo es que se realizaron los milagros de Jesús?
por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. Y es por medio de Cristo, por el ministerio de sus mensajeros celestiales, como nos llega toda bendición de Dios. ¿Cómo nos llega toda bendición de Dios? A través de Cristo, por medio del ministerio de los ángeles. En otra cita, que se encuentra también en una revista de jóvenes de aquella época, Youth Instructor, julio 5, 1894, dice ella: por medio del ministerio de los ángeles, al Espíritu Santo se le capacita para obrar sobre la mente y el corazón de la gente humano para traerlo a Cristo. Qué interesante esa cita. Por medio del ministerio de los ángeles, al Espíritu Santo se le capacita para obrar sobre la mente y el corazón de la gente humano para traerlo a Cristo. Ahora quiero terminar, porque el tiempo ya se fue, relatándoles una historia que ilustra cómo es que Dios obra. Mire, jóvenes, los ángeles, toda la hueste angélica está esperando obrar en este mundo a través de nosotros. En el día del Pentecostés, el Señor Jesucristo soltó sobre el planeta toda la hueste angélica para ayudar en la predicación del Evangelio. Y ustedes dicen, pero ¿por qué no sucedió antes? ¿Saben por qué? Porque antes Satanás tenía el trono y él decía que este era su territorio. Así que cada vez que Jesús intervenía, Satanás decía, pero ¿por qué tú intervienes si yo soy el rey de aquí? Este es mi territorio. Pero como Jesús le había ganado a Satanás en la cruz del Calvario, ahora Jesús dice, yo puedo enviar toda la hueste angélica porque yo soy el rey y este es mi territorio. Ahora fíjense esta cita tan interesante, esta ilustración tan interesante que encontramos en los evangelios. Ustedes recuerdan que había un centurión que tenía un criado que estaba enfermo. Y vino a Jesús y le dijo, Señor, tengo un criado, tengo un siervo que está enfermo. Por favor, ¿lo puedes sanar? Y Jesús dice, sí, cómo no, yo vengo a tu casa y lo sano. ¿Y qué dice el centurión? Dice, no es necesario. No es necesario que vengas a mi casa. Nada más di la palabra y mi siervo sanará. Ahora, qué interesante esto. Di la palabra y mi siervo sanará. Saben que por mucho tiempo, antes de leer El deseado de todas las gentes, yo pensaba que lo que sucedía era cuando Jesús hablaba, la palabra salía volando por el aire y ahí entraba y sanaba al enfermo. Pero el centurión entendió en realidad el mecanismo que usa Dios, el método que usa Dios para sanar en el caso del ministerio de Jesús. Quiero leer de Mateo 8, el capítulo 8 y el versículo 5 al 10. Rapidito, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo y mi criado sanará. Ahora, él entendía cómo es que se iba a hacer. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El centurión dice, yo tengo soldados y cuando yo hablo los soldados hacen lo que yo digo. Ahora fíjense lo que dice la última cita que voy a leer, El deseado de todas las gentes, página 283. Elena White explica este milagro. Dice, y está citando al centurión. Es como si estuviera hablando el centurión. Dice, como represento el poder de Roma y mis soldados reconocen mi autoridad como suprema, así tú, Jesús, representas el poder del Dios infinito y todas las cosas creadas obedecen tu palabra. Puedes llamar a tus mensajeros celestiales y ellos impartirán poder sanador. Pronuncia tan solo la palabra y mi siervo sanará.
puedes llamar a tus mensajeros celestiales y ellos impartirán virtud sanadora. Jóvenes, hermanos y hermanas, toda la hueste angélica está esperando que nosotros nos pongamos serios en cuanto al Señor. Dios está esperando hacer por nosotros lo que hizo por los discípulos en el día del Pentecostés. Tiene millones de ángeles esperando las órdenes del Espíritu Santo para venir esos mensajeros a ayudarnos a nosotros en la terminación de la obra. No hay escasez de poder. Lo que hay es escasez de deseo de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El mismo poder está disponible. Ojalá que nosotros en este congreso nos consagremos a Dios, pongamos todo en el altar del sacrificio y recibamos ese poder del Espíritu Santo, la ayuda divina por medio de toda la hueste angélica para la terminación de la obra del Señor en esta tierra. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú has revelado en tu palabra la forma en que tú obras en esta tierra. No podemos entender tu naturaleza, tu sustancia, tu esencia, pero podemos entender la forma en que tú operas aquí, porque has revelado eso. Te damos gracias porque hay millones de ángeles, todos listos para intervenir en este planeta y para influir sobre los corazones en la predicación del Evangelio. Pero Padre, nosotros hemos sido flojos en nuestra relación contigo. Tenemos tantos intereses nuestros, tenemos tantas cosas que queremos hacer nosotros, nos preocupamos tanto de nuestras propias posesiones y de nuestras propias cosas, nuestro propio calendario, nuestra propia agenda, y tú no puedes obrar a través de nosotros, al menos que seamos soldados enteramente entregados a ti. Te pido, Señor, que tú bendigas a esta juventud, que después de este congreso salgamos con el poder de Dios por medio de la obra de los ángeles para encender el país de Portugal con el Evangelio de Cristo. Amén. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.